Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien con la cosa del coronavirus. Hoy día yo quiero hablar de lo siguiente. Hace un par de días yo coloqué un Twitter en donde señalo que el coronavirus no es un tongo. Y después me llamó una periodista del país de España y me preguntó sobre eso. Y básicamente yo lo que le conté es que en varios talleres que fui la semana pasada, a distintas partes, a regiones, en Santiago, la gente mostraba incredulidad. O sea, había una percepción de que esto era un manejo del gobierno, etcétera. Entonces, ahí dándole vuelta, yo creo que en general lo que está pasando es que en sociedades que enfrentan el coronavirus, como Francia, Italia, España, donde no hay un grave conflicto social como el que tenemos en Chile, esto es más o menos lo que sucede. Tú tienes un grupo de activos o de activistas, usualmente médicos, por ejemplo, que están enfrentando una sociedad o que es incrédula, que no cree mucho, o que es inconsciente, o que además está desinformada. Y eso es natural, porque cuando viene esta ola uno dice, bueno, no me afectará a mí. Entonces, el tema es que un grupo de activistas, sea del gobierno, hay muchos videos de médicos, por ejemplo, señalándole a la gente, oye, tiene que hacer esto otro, créeme, la curva efectivamente es ascendente, etcétera. Ahora, en el caso de Chile, a esta situación que yo creo que también existe, de hecho, hoy día y ayer ya vimos en la calle gente que sale, estuvo el funeral, por ejemplo, de Mariano Puga, mucha gente, aglomeraciones, es decir, la gente como que no se cree el cuento y sigue viajando, etcétera. No toma medidas de autocuidado relevantes. Pero a este escenario que es parte de Chile, se suma otro problema y que tiene que ver con lo siguiente, que es esto, que además de esta incredulidad o de los incrédulos, etcétera, se suma un activismo de incrédulos. Es decir, hay un grupo que dice, no, esto es un tongo, esto es una invención del gobierno para no hacer el plebiscito. Y por lo tanto, los médicos, los especialistas, no solamente tienen que luchar respecto de la campaña de desinformación, respecto de, o sea, más que campaña de la desinformación ciudadana, de que la gente no cree, etcétera, sino que además tiene que enfrentar a un grupo que activamente está diciendo esto es una operación política para posponer el plebiscito, esto no es tan cierto, etcétera, etcétera. Y a eso se suma la desconfianza en las instituciones, desconfianza en el gobierno, desconfianza en el ministro, y por lo tanto se hace doblemente difícil el enfrentar una situación de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Convencer a los incrédulos que son activistas y que están vociferando y diciendo esto no es cierto, esto es una campaña de la derecha para eliminar el plebiscito, etcétera, etcétera, y además luchar contra la desconfianza. ¿Qué se puede hacer? Primero, escuchar a los especialistas, es decir, yo creo que ese es el momento y el problema que en el día de hoy, por ejemplo, tuvimos un comité asesor del gobierno y que dice una cosa, vayan a clase, y el gobierno después dice, no, vamos a suspender las clases. Entonces, claramente ahí hay un problema respecto de la credibilidad de constituir un grupo que sea creíble para todos. Ese es como el primer elemento. Y el segundo, dentro de la sociedad civil, generar campañas de concientización, como yo creo los médicos y doctoras están haciendo, respecto de la relevancia de la etapa en que estamos de tratar de frenar el coronavirus antes que se masifique. Y eso implica autocuidado, tomar decisiones. Nosotros en la UDP y en el laboratorio dejamos de hacer talleres
nos tomamos en serio esta idea de que hay que parar. ¿Es muy grave para el plebiscito? No, o sea, se puede hacer después, o sea, se puede planificar después. De hecho, yo creo que sería bueno porque eso permitiría más campaña de información y por lo tanto creo que estamos en un momento crítico para frenar la posibilidad de que se expanda, de que afecte grupos vulnerables, ancianos, gente de tercera edad, etcétera, niños, que puedan, y esos sectores son los más vulnerables socioeconómicamente, porque el resto puede tener recursos para acceder a hospitalización. Por lo tanto, yo creo que acá es muy relevante para los actores de la sociedad civil el levantar el tema, el señalar medidas de autocuidado y para nosotros, yo soy partidario del plebiscito, he sido parte de campaña, etcétera, es señalar que el plebiscito se puede hacer después, o sea, no es tan grave. Lo importante acá es la salud pública. Vamos viendo, obviamente, semana a semana qué va a ocurrir, pero creo que acá las decisiones relevantes las tienen que tomar las autoridades, escuchando a distintos grupos, y eso es muy relevante para hacer las cosas bien. Francia es una experiencia que recién se tuvo, se acaban de terminar las elecciones municipales, hubo una caída en la participación electoral por el miedo a salir. Y eso es lo que tenemos que evitar. Es decir, mi llamado sería hacer una buena campaña, un buen plebiscito, que la gente asista a votar con miedo, no es la idea, y por lo tanto tomarse las cosas con calma y hacer las cosas bien. Eso. Pero acá hay un tema de confianza social y de abrirse a estas discusiones y convencer a los activistas incrédulos que están señalando que esto es una operación política para bajar el plebiscito. Eso es una locura, y yo creo que hay que ser muy responsable respecto de este tema. Chao. Claudio Fuentes, de la UDP.